eucariota. ¿Cómo cuáles compartimientos tiene? Exacto. O primero, ¿qué es un compartimento? Un espacio que está delimitado por una membrana. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado, creo que la primera, bueno, la primera no, la clase cuando dimos membranas? O sea, un compartimento, vieron que la célula está encerrada por una membrana, que es la membrana plasmática, dentro está el citosol y en el citosol más los compartimentos y los organelos en general son el citoplasma. Y esos compartimentos son similares a qué, al citosol, al exterior de la célula, al núcleo, ¿a qué son similares? En su interior, digamos. ¿Cómo dijiste, perdón? Claro, los compartimentos de que están dentro de la célula son similares a qué de la célula, hacia el exterior de la célula, el núcleo, el citosol. Al exterior. Exacto. Son similares, como, digamos, como morfológicamente o funcionalmente como al exterior de la célula, lo cual va a tener ciertas implicancias que los vamos a charlar entre esta de G y la de G, y las dos de G siguientes, que son las dos de tráfico. Todavía no puedo compartir pantalla. No. Bueno, y ahora sí, ¿saben qué compartimentos tiene una célula eucariota? Todos los organelos de la célula, ¿estás hablando? Exacto. El aparato de La, mi- Golgi. la mitocondria, por ejemplo. O sea, ¿los nombres o un nombre general decís? Claro, sí, sí, los nombres. Mitocondria, el aparato de Golgi nombraron, ahí el retículo endoplasmático. El núcleo. Sí, ¿Lisosoma? lisosoma, peroxisoma, bien. El núcleo es bastante particular y en esta clase vamos a charlar bastante del núcleo. Citoesqueleto. ¿El citoesqueleto es un compartimento? Mm, no, tengo mis dudas, no, no es. Es como eso, como parte de la estructura, no sé cómo decirlo. Ahí Tiene va, los- eso sí, es parte de la estructura de la célula y es más, es lo que mantiene la estructura de la célula. Pero se acuerdan que según la definición que habíamos visto de compartimento eran como estructuras encerradas por membrana. sí. Entonces, lo que son compartimentos tienen que estar encerrados por membrana. Por lo tanto, el citoesqueleto, que son simplemente filamentos de proteínas, no son considerados compartimentos dentro de la célula. Después van a ver que hay organelos que son no membranosos y organelos membranosos, que bueno, eso va a ir variando según célula a célula también. Estoy intentando ver. Sí, las mitocondrias también. Estoy intentando ver si, por el tema de compartir pantalla. Ahora capaz.
Como porque la siguiente parte de la pregunta vieron que dice, en base a las características morfológicas, ver micrografías electrónicas e intentar identificar diferentes organelos. Entonces yo tenía preparadas unas cosas, pero no sé si Laura me está escuchando. Si no, capaz que lo que podemos hacer es pasar a la siguiente. Te estoy escuchando, pero no logro dejarte ser coanfitrión, no encuentro acá en el celular los participantes. Mirar a ver. Y no me aparece tampoco los puntitos para darte el comando. Estoy acá buscando. Ya voy. Sí, yo no sé cómo es en el celular, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Si apretás en seguridad, me parece que podés poner para que todos los participantes compartan. Ahora sí. Ahí va, gracias. Bueno, les comparto pantalla directamente. Y acá están viendo la guía, ¿no? Sí. Está, bien. Nada, ahí tenían la pregunta. Ahora les comparto una PPT que voy a intentar ponerlo en pantalla completa. O, no, lo vemos así es mejor. Bueno, acá tienen este esquemita, que es básicamente una célula eucariota, que esta foto me parece que es del Albert, que acá ven los que ustedes ya nombraron. Ven las mitocondrias, peroxisoma, los lisosomas, el retículo endoplasmático. Acá tienen el núcleo, que como dijimos es bastante especial y lo vamos a hablar después. Después tienen otro esquema acá, que me parece que es del Histology Guide, o sea, de un microscopio virtual, que ven acá la distribución de los organelos de una célula epitelial. Esto por ejemplo, ¿ven esta parte de acá? Eso es porque es un esquema, ¿no? No eso piensen que hay células así. Pero nada, simplemente aclaración nada más. Pero ven también lo mismo, mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, el núcleo, acá estos filamentos acá, y ven esto cómo se correlaciona con las coloraciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que en el práctico nosotros habíamos hablado de un ejemplo así, que en la parte más basal era basófilo y en la parte más apical era acidófilo. ¿Se acuerdan de por qué pasaba esto? ¿Por qué acá se tiñe más con hematoxilina y acá más con eosina? Porque las estructuras, porque las proteínas y el ADN, ponerle el ARN, se tiñe con el hematoxilina porque son, o sea, porque son, tipo, como son negativos, o sea, se tiñe con el contrario, digamos, si es basófilo es porque tiende a, ¿cómo es? A teñirse con el, o sea, con el contrario, básicamente. Si es Exacto. ácido se tiñe con básico y si es básico se tiñe. Exactamente. O sea, el ARN y el ADN, como dijiste, son estructuras ácidas, por lo tanto son basófilas, o sea que atraen a las bases como lo es la hematoxilina. Que eso, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? Es básicamente el por qué el núcleo se tiñe de violeta, o sea, de hematoxilina, y esta parte de acá, que ven que en lo que sería la micrografía electrónica, que es en realidad un esquema, vemos que hay mucho retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué es lo que tiene asociado? Todos estos puntitos que ven asociados acá. Ribosomas. Exacto. Y se acuerdan que los ribosomas en realidad son complejos de ARN con proteína. Bien, y esto de cómo se ven las cosas se lo puse porque va a ser útil más adelante en una pregunta. Pero nada, por ahora vamos a empezar con la parte de esta pregunta en sí. Este organelo que estamos viendo acá, ¿qué organelo sería? La mitocondria. ¿Y por qué dicen que es una mitocondria? Que tiene tipo las imágenes, tipo las, no se llaman cisternas, las cisternas no son, pero las, ahí. ¿Estás? Crestas. Bien. Bien, ven que tiene acá, primero es un organelo que está encerrado por membrana,
ven la membrana todo alrededor, y después ven estas crestas, que es todo lo que se mete hacia adentro. ¿Y saben cuántas membranas tiene este organelo? ¿Tiene una sola? 2. 2. Dos, exacto. Bien. Bien. Y acá ven el esquemita de la mitocondria, básicamente, con todo. La membrana externa, la membrana interna. Este espacio que está acá, que bueno, se le dice el esquema, es la matriz mitocondrial, que sería todo lo que está acá. El espacio de la cresta, y después el espacio intermembrana. Esto en mitocondria lo vienen hablando hace un montón de tiempo en bioquímica también, me imagino. Y acá, ¿ven otro organelo por acá? Donde estoy marcando ahora, ¿ven otro organelo? El retículo endoplasmático rugoso puede ser. Exacto, bien. Retículo endoplasmático rugoso, que lo ven acá, son como estas cisternas, como como un laberinto, digamos, y ven todos los puntitos. ¿Sabes que les puedo agrandar la imagen? Todos los puntitos estos que hay acá, ¿qué son? Ribosomas. Exacto. Bien. ¿Y acá qué ven? Aparato de Golgi. Bien, ¿y por qué dicen aparato de Golgi? Por la forma que lo sé, que tiene una parte, la parte cis y la parte trans. La parte tipo convexa y una cóncava. Bien, perfecto. ¿Ven? Sería esto de acá. Todo esto que está por acá. Y saben, viéndolo así nomás, ¿saben? Me hablaron de cis y de trans. ¿Saben cuál sería cuál? El de adentro no es el trans, el de afuera es el cis. O Bien, sea, perfecto. ya. Perfecto. Y saben, porque yo me he estado olvidando de preguntarles la función de cada organelo, que me imagino que ya lo resaben. Por ejemplo, de la mitocondria, ¿cuál sería? ¿Araceli? No, yo tengo una duda respecto Ah, a la sí, sí. anterior. No entendí. No logro reconocer nada en ese punto. ¿En el aparato de Golgi? ¿En esta? Sí. Mira, viste que hay como estas membranas que están todas como organizadas, o curvándose todas así. ¿Es eso nada más? Eso, toda esta membrana que está como todo pegadita y todo organizada de esa forma característica, eso es el aparato de Golgi. Y todos los cosas alrededor, no tiene nada que ver. Todo esto que hay por acá son vesículas, pueden ser vesículas de secreción, por ejemplo. Estas otras, la verdad que así con esta imagen no sabría decir qué son. Esta, por ejemplo, de acá, estas de acá, seguramente son mitocondrias porque ven que tienen como cositas por adentro. Cuando ustedes ven estas imágenes así medias, que no son tan electronlúcidas, son más como intermedias y tienen como, digamos, como cosas por adentro, seguramente son mitocondrias y lo que ven adentro son las crestas. Pero por ejemplo esta es como más homogénea y no sabría bien decir qué es. Y estos de acá son, sí, vesículas de secreción. Eso lo que hay que notar es el- las láminas en forma de C. Nada más. Esto en forma de C. ¿Esto? Sí. Ah, ese es el Golgi, el aparato de Golgi. Gracias. Que, bueno, ahora sí, volvamos con la pregunta esta. ¿Saben cuál es la función de la mitocondria? Básicamente la síntesis de ATP. Bien. También Claro, se carga de la apoptosis celular, ¿no? Creo. Sí, también participa en la apoptosis. Perdón. Bueno, o sea, síntesis de ATP, participa en la apoptosis. Y en realidad cumple un montón de otras funciones metabólicas. Vieron que adentro de la mitocondria de la matriz hay un montón de ciclos bioquímicos que ocurren también. Y después funciones del aparato de Golgi.
no es procesar lo que sale del retículo endoplasmático, después enviarlo, por decirlo así, a donde tenga que ir. Y puede ser Bien, el celular o los lisosomas. bien, Secreción, podríamos llamarlo capaz. bien, perfecto. O sea, el aparato de Golgi es uno de esos organelos que va a participar de todo lo que es el tráfico vesicular. Primero, como bien dijo Valentina, me parece, las vesículas salen desde el retículo endoplasmático, llegan al aparato de Golgi, son procesadas, y de ahí el aparato de Golgi las lleva hacia otros puntos de la célula. Puede ser el lisosoma, puede ser la membrana plasmática, puede ser de nuevo el retículo endoplasmático. Pero adentro mismo del Golgi va a suceder una serie de reacciones químicas que van a cambiar las moléculas que van a secretarse. Y también de secreción igual vamos a hablar un poco más adelante, pero nada, eso sería como la ruta biosintética secretora, no sé si la escucharon en algún momento, o si la leyeron, que está esa y después está la contraria, digamos, entre comillas, que sería la endocítica, que es como para recuperar toda la membrana que se pierda. Pero nada, por eso volvemos las clases que vienen y eso, así que por ahora no se preocupen demasiado. Y acá tenemos lo mismo, o sea, seguimos teniendo el Golgi, que ven acá, la red cis, las cisternas del Golgi y la red trans, y básicamente el movimiento de las vesículas va a seguir como este esquema, ¿no? Acá lo mismo. Este esquema creo que es del Alberts. Bueno, los dos son del Alberts. Y esta otra microfotografía electrónica de transmisión muestra otra vez el aparato de Golgi, que sería esto de acá. Todo esto. Bien. Ahí, ¿cómo podríamos saber cuál es tipo el lado cis y el trans? Porque ahí parece como más recto, ¿no? Sí, acá está más complicado darse cuenta. Ahí, pero por tipo, las vesículas, tipo, por si tiene muchas vesículas alrededor, capaz es el Ah, trans, o al revés, no sé. Técnicamente, técnicamente por eso no podrías darte mucho cuenta. O sea, en algún momento, si vos tenés otra información, capaz que sí. Pero vesículas en realidad, como ves en el esquema acá, hay de los dos lados, tanto de la red trans como de la red, o sea, de la red trans como de la red cis. En este capaz que caso es más difícil. una vista tipo más lejos, podría ver si da la curvita eso. Pero Sí, viste, que acá se está curvando un poquito igual. O sea, seguramente esta sea la trans y esta sea la cis. Igual, no me acuerdo, creo que esta imagen es del Albert. Vamos a buscar a ver. Sí, era del Albert. O no, no es este. No, no es la misma. Bueno, no importa. O sea, es muy similar igual. No sé dónde es esta imagen. No me acuerdo. Pero está, sí, en esta parte es más difícil de darse cuenta. Seguramente si tuviéramos todo el aparato de Golgi y no estuviera cortada la imagen, ahí capaz que sería más fácil. Pero una pregunta, la parte cis es la que es, o sea, de la cara convexa, y la trans es la cóncava. Exacto. Está, Sí. estaba mareando. Como hemos dicho, en este caso sería acá la trans y está la cis, ¿no? Sí, sí, por eso. Es, Bien. ¿Y acá? retículo plasmático, ¿verdad? Bien. Retículo plasmático. ¿Y qué retículo plasmático? Rugoso, pero tiene puntitos de ese rugoso. Bien, perfecto. Rugos. Básicamente lo mismo que habíamos visto en esta otra imagen, ¿no? Bien, acá entienden cuál es el retículo, ¿no? ¿Cuál sería la luz del retículo? ¿Esto donde estoy parado ahora o acá? ahí, esa. ¿Dónde estoy ahora? No, eso no es el espacio intermembrana.
S o... Bueno, se me fue. O este otro. La luz es el primero, ¿no? Bien, la luz es el primero, la luz es este que estamos acá. Ven que si ven los puntitos, están pegados por la parte de afuera. Si esta fuera la luz, en realidad los puntitos estarían por la parte de adentro. ¿Ven? Y los ribosomas, ¿se acuerdan que son solamente citosólicos? O sea, no están adentro de ningún organelo. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. ¿Podés ¿Y repetir que acá? tengo todo cortado? Sí, sí. Tipo, Que ¿vieron hice esta imagen? lo de la luz, no sé qué, y ahí se me empezó a trancar todo. Tengo muy mal internet hoy, así que perdón, que los voy a recortar ahora. Sí, sí, tranquilo, no pasa nada. Bueno, en esta imagen tipo, estamos viendo retículo endoplasmático rugoso, y la luz del retículo sería esta que estoy marcando ahora con el mouse. O sea, sería la primera flecha. ¿Por qué? Porque si ven los puntitos, o sea, ¿cómo lo reconocen así más fácil? Miren los puntitos que hay, que son los ribosomas, habíamos dicho, todos los puntitos electrondensos, que están pegados por la parte externa de la membrana del retículo. ¿Por qué? Porque los ribosomas en realidad son solamente citosólicos, no están adentro de ningún organelo. Entonces, si esta fuera la luz, que no lo es, ven que los puntitos estarían por dentro. Por lo tanto, esto es el citosol. Y esta es la luz. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias. Bien. ¿Y en esta otra? Está raro eso. La parte de arriba no está liso, el retículo endoplasmático liso, o es un balazo. La parte de arriba, ¿cuál? A la derecha, tipo esa esquinita ahí arriba. ¿Esto? Sí. Bien. Bien, este es el liso. Retículo endoplasmático liso. Todo esto que ven acá como, no sé qué forma tiene, amorfo, digamos. Amorfa, sí, Sí. está raro eso. Sí, sí, está como todo muy conectado entre sí, como si fueran como tubos. Esto es el retículo endoplasmático liso. ¿Pueden ver algún otro organelo por acá? Abajo a la derecha también hay retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Bien. Todo esto que ven por acá, ven que tiene los puntitos que veíamos antes. Esto es retículo endoplasmático rugoso. Es más, si ven acá, el retículo endoplasmático rugoso se continúa con lo que sería el liso. Por acá también. Bueno, acá tenemos más. O sea que todo esto que está por acá, que estoy señalando ahora, es citosol. Todo el espacio entre las externas del retículo. ¿Y ven otro organelo? Los otros parecen tipo mitocondrias, pero no tienen las crestas. Es raro. Yo iba a ¿No decir tienen? lisosomas, pero no sé, se me transfirió todo. Yo digo que no son mitocondrias porque les faltan las crestas, pero parecería por la forma tipo, exterior. Claro, o sea, ponele de última. Si tuvieran que tirarse por lisosoma o por mitocondria, ¿cuál eligen? Mitocondria. No, esos son. Una decía la otra y me elegía la contraria, ¿viste? ¿Y están seguros que esos no tienen crestas? La tienen, sí, pero viste que los mitocondrias son re raras, por eso yo digo que las mitocondrias no siempre tienen tipo así remarcadito, entonces seguramente es una mitocondria. Ahí va, bien, son mitocondrias. Ven que esta mitocondria que vimos acá es hermosa, ¿no? Tipo, está muy bien hecha. Pero después tenemos estos otros cortes de mitocondrias
que en realidad son cortes distintos, tipo, es como, digamos, otro ángulo del corte, que hace que en realidad las crestas las veamos así, como que están metidas por adentro de la mitocondria sin conectarse con nada, pero en algún momento están conectados. Acuérdense que los cortes para microscopía electrónica de transmisión son súper, súper finitos. Entonces, claro, vemos estas estructuras todas extrañas, pero que tienen estas crestas por adentro, por lo tanto son mitocondrias. ¿Se acuerdan que era la Bueno. definición que habíamos dado? Hola. Hola. Dale un poquito más de zoom ahí en la parte de las mitocondrias. Y fíjense lo otro que es importante. Puedes dar zoom también en la presentación para no tener Sí, que es ver verdad. nada. Digo porque es más sencillo. Eso ahí. Si se fijan, tienen dos membranas esos organelos también. Y esas cosas que tienen adentro son las crestas, nada más que son más longitudinales que en la otra. La otra son más transversales. Incluso probablemente sean tubulares esas crestas, ahora mirando bien, porque si se fijan ahí en la que voy a anotar. ¿Ven ahí? Con negro no se ve nada. Pero ven, ahí esos que son como redondelitos, tienen pinta de ser crestas tubulares, y que acá quedaron cortados a lo largo, y ahí más en los extremos quedaron cortadas más transversales. No sé, o son aplanadas y de disposición longitudinal, y después en los extremos tienen así, pero acuérdense que las crestas pueden tener distinta morfología. Y lo otro es la doble membrana, ¿no? La doble membrana es característica. Y que indican distintas cosas. ¿Se entendió esta imagen? Sí. Bien. Bueno, y acá nada, básicamente para mostrarles solamente esta otra imagen y un esquema. Este esquema no me gusta demasiado porque el núcleo la verdad que no está muy lindo, pero ignoren el núcleo y fíjense en el resto. Que ven en realidad es como la luz del retículo es como continua con el núcleo, porque comparten una membrana, como vamos a ver más adelante. Y nada, para que vean más que nada la forma de cómo es el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, que ven que en esta otra imagen la habíamos visto. Todo esto son como esos tubos de retículo endoplasmático liso, y acá como las láminas, como un laberinto. O sea, la disposición es diferente. Por lo tanto, es esperable que la encontremos diferente. Y acá otra imagen, básicamente, que ya les muestra directamente con el nombre. Pero es más de lo mismo. Y estos organelos acá, otra vez, ¿qué son? Mitocondrias. Exacto, son mitocondrias. ¿Esa Bien. redonda? Eso iba a decir, esa redonda, me pones eso en un parcial y te digo que es una mitocondria. Mira, El bueno, núcleo, solo te digo que es una mitocondria porque ponele que hay un espacio blanco ahí entre eso, si no, Es que en realidad las mitocondrias pueden tener muchas formas también. No son solamente el organelo ese alargado que ven perfecto en los libros, por ejemplo. Exacto. Una cosa que está bueno recordar, ¿vieron cómo el retículo tiene distintas formas según sea la parte lisa o la rugosa? Y las mitocondrias también en sus crestas pueden ser tipo pliegues planos, tipo como son los pliegues del retículo rugoso ahí en el dibujito. Podrían hacer así las crestas, o podrían tener también forma de túbulos, como pasa con el retículo liso. Y eso en parte depende de cómo se distribuyen las proteínas en la membrana, que si están muy amontonadas generan una estructura como más que tiende a aplanarse, y en el caso de las mitocondrias también, las crestas aplanadas en general contienen como más cantidad de los componentes de la cadena respiratoria, o sea, los complejos de la cadena respiratoria. Y las crestas tubulares también tienen otros tipos de proteínas que hacen que, o sea, si nosotros correlacionamos y vemos diferente morfología,
tenemos que estar pensando que eso también está mostrando que la función puede ser un poquito diferente. La morfología acá está traduciendo, o está mostrando lo que a nivel molecular es una diferencia también, o sea, eso es un poco también a tener en cuenta. Y lo otro, eso que decía Ramiro, las mitocondrias pueden tener formas muy, muy variadas, pueden ir de ser redonditas a ser muy, muy largas, pueden ser estructuras individuales o formar redes, puede haber muchas diferencias. Lo que no quita que también en este caso, capaz que son cortes transversales, ojo, eso es otra opción. Capaz que son mitocondrias con crestas tubulares en corte transversal. Si ustedes se fijan ahí, cuando lo agrandaste, me parece que había redondelitos en el interior, como que fuesen cortes transversales de túbulos. Ven que son como más redonditos. Igual no tiene tanta resolución como la otra, esta imagen a nivel de la parte de las mitocondrias, pero se nota que son como tubulitos y no como pliegues planos. Bien. Después, bueno, no se puede. Bueno, paso manual. En estas otras que estamos viendo. Más mitocondrias y también retículo liso, ¿no? Hay como por ahí. Bien. ¿No se pueden señalarlos? Para las mitocondrias es obvio, ¿no? Todo esto por acá. Esos son clarísimas mitocondrias, ¿no? Esta vez sí. Lo que tiene negro adentro es lo ¿Esto? Bien. Bien, acá estamos viendo lisosomas. ¿Saben por qué tiene estas cosas negras? ¿Vieron las formas? Todo, son como todos raros. Son muy variables. Porque son con la digestión, lo que hacen la digestión celular, entonces tienen un montón de cosas adentro o que ya están o que no pueden digerir y que quedan ahí y quedan ahí. Exacto. Exactamente. O sea, los lisosomas, la función que cumplen son justamente la digestión celular. Digieren proteínas, digieren células, por ejemplo, se usan los fagocitos, son células del sistema inmune que como que fagocitan, o sea, digamos que entre comillas se comen a otras células como pueden ser bacterias, y en los lisosomas o fagolisosomas que se les llama, ahí las destruyen con enzimas y con complejos proteicos que hacen otras cosas que van a estudiar en su momento. Y nada, y quedan como estas estructuras que pueden tener forma redondeada o pueden tener una forma muy irregular, y que adentro pueden tener les pueden quedar estas otras cosas más oscuras, más electrodensas, que son los cuerpos residuales. Pero nada, los lisosomas en realidad son bastante variables, digamos. Bien, después acá vemos básicamente otra vez lisosomas. Acá tienen todo marcado ya. Lisosomas, un montón de lisosomas. Complejo de Golgi, retículo, vesículas. Y estas otras mitocondrias que acá sí, capaz que queda más claro lo de las crestas. Ven que estas crestas son como... Estas crestas sí claramente son más tubulares, ¿no? No son tan aplanadas como las otras que vimos en la primera mitocondria. ¿Notan como la diferencia entre estas crestas y estas? Sí. Son enormes igual esas mitocondrias. Puede ser, sí. Las mitocondrias tienen tamaño re variable.
tienen muy variable también la cantidad de crestas. ¿Viste? Que estas tienen, además de ser tubulares, tienen una cantidad impresionante. Tiene muy poquita matriz entre ellas en proporción porque son un montón de crestas. Y parecen ser todas tubulares porque si se fijan los cortes transversales son todos bien redonditos. Y poné esa donde había mucho liso, que creo que la mostraste, creo que es la 9, ¿no es? Donde estaban las mitocondrias que parecían raras. Miren acá como ven, las mitocondrias esas que yo les dije que tenían pinta de ser crestas tubulares, tienen mucho menos cantidad de crestas estas en proporción a las que estábamos viendo recién. Todo eso también depende de la función, o sea, del tipo celular y de la función que tenga y del estado fisiológico. Dentro de las funciones de las mitocondrias que yo venía escuchando que estaban hablando antes que yo pudiera conectarme un poco más decentemente, uno de los procesos que ocurren ahí es síntesis de lípidos, y en esas crestas vamos a tener algunas de las enzimas de síntesis de lípidos, y eso hace, después hay otras enzimas de síntesis de lípidos en la matriz también, pero digamos, es como que dependiendo de la función que tengan, las crestas tienen funciones distintas. Y es importante, y bueno, y eso que les decía antes, si tienen más crestas, eso permite alojar más cantidad de complejos proteicos relacionados a una función. Como les decía, en general las planas tienen muchos complejos de la cadena respiratoria, las que son más tubulares, además de los complejos de la cadena respiratoria, tienen otros componentes que son importantes para otras funciones en particular. Las tubulares van a ver que en general siempre están, las mitocondrias con crestas tubulares en general están siempre asociadas a células que participan en el metabolismo lipídico, o sea, como que tienen un metabolismo lipídico importante, y eso se asocia, además hay que mucho retículo liso, que si ustedes se acuerdan de la función, pasa eso. Y justo ahí tiene unas mitocondrias con crestas tubulares y retículo liso. En esa imagen no hay lípidos, por lo menos en ese campo, pero en realidad eso es un pedacito mínimo de la célula, probablemente haya lípidos en otra parte y relativamente cerca. Bien, ahora creo que era, sí, la siguiente. Acá. Bien, ¿y acá qué están viendo? ¿El núcleo? Bien. No, ¿Cómo? no. Bien, ven el núcleo, que sería como todo esto, o sea, lo más central de la imagen, digamos. Y alrededor del núcleo, ¿qué pueden ver? Retículo endoplásmico rugoso. Bien, perfecto. Bien. Bien, y ahora que ya vimos el núcleo, nada, podemos pasar a la siguiente pregunta y hablar un poco más sobre el núcleo en sí. Pero antes, la función del núcleo, ¿cuál sería? ¿Qué hace el núcleo? Almacenar ¿O el qué material es el núcleo? genético. Bien. Bien. Es el lugar donde se encuentra el ADN. O sea, el genoma. Y ahora sí, pasamos a la siguiente, que dice, la figura muestra una micrografía electrónica donde se aprecia una parte de la célula. Indique la ubicación de los siguientes componentes. Y ahí les dice envoltura nuclear, membrana nuclear interna, externa, cisterna perinuclear, poros y nucleolo. Así que, capaz que, no sé si ustedes pueden ir marcando o me van diciendo dónde hay cada cosa, por ejemplo. El A es el nucleolo. Ok. O sea, el nucleolo sería esto. ¿Están todos de acuerdo?
Sí. Sí. Ok. Membrana, la siguiente. Bien, ahí marcaron los poros, perfecto. Ven como que hay una discontinuidad en la envoltura, ¿no? Capaz que sí puedo... Como que acá no se continúan los poros. Digo los poros, las membranas. Como un espacio acá. Bien, ahí están los poros. ¿Y de la envoltura qué pueden decir? De la envoltura nuclear. También es como de las mitocondrias, ¿no? Que está formada por dos membranas. Una externa y la Bien, externa. La externa es la que se bien. continúa con el retículo endoplasmático, ¿no? Sí, creo que no hay ninguna que te muestre eso en esta imagen. Pero sí, la externa es la que se continúa, sí. Sí, estabas muteada. Sí, no, que me parece que había un pedacito, pero donde se continuaba, pero no. Pero hay lugares donde Como se, o por sea, acá. crean, si no se. Por acá parecería que se está continuando. Pero está. No, Ah, se continúa, sí. no importa. Pero sepan que se continúa. Capaz que en alguna otra foto que aparezca. Sí, creo que tengo Yo una. voy buscando mientras. Creo, no estoy seguro, la verdad. Bien. Y además, eso de que son dos membranas y además las dos membranas también se continúan entre sí. Lo cual hace una pregunta de más adelante. O sea, ya hablamos de esto. ¿Y C qué sería, perdón? ¿Ya lo ¿Sí? dijeron? Sí. Ah, igual eso de qué es cada letra lo vemos más adelante. Ah, está, ok. Y falta la cisterna perinuclear. ¿Alguien? Ahí escribieron en el chat. Intento abrirlo porque... ¿Qué Ahí pusieron en va. el chat? Dicen, a ver, lo cerré. Dice que es el espacio entre las dos membranas. Bien. Bien. O sea, lo ven, ¿no? Ven claramente la membrana interna, la externa y el espacio. Y el espacio de es el que es continuo con la luz del retículo endoplasmático. Capaz que acá en estos esquemas se ve mejor, ¿no? Ven el núcleo con la membrana interna, la membrana externa y la luz. O sea, la luz entre ambas membranas es continua con el retículo. Y acá vemos básicamente lo mismo. También los poros, también, cómo es la distribución en 3D. Después acá era para mostrarles más los poros, que igual en la otra se vieron bien. Así que nada, eso. Y después la parte A dice, si la célula de la foto se observara teñida con hematoxilina y eosina, ¿cómo esperaría que se observara su núcleo? ¿Cómo lo clasificaría en neocromático o heterocromático? O sea, este núcleo que estamos viendo acá, si estuviera teñido con hematoxilina y eosina, ¿cómo lo verían?
Primero, ¿con qué se tiñe el núcleo? Que ya lo hablamos hoy, más temprano. Con Con hematoxilina. hematoxilina. Ahí va. Se tiene predominantemente con hematoxilina, muy predominantemente con hematoxilina por el tema del ADN, que es ácido, azófilo. Bien. O sea que lo verían de qué color. Zeta. Violeta, bien. ¿Y lo verían intensamente violeta o lo verían como un violeta más, digamos, más tranqui, más leve? Más Muy tranqui, violeta. ¿Y por qué? porque tiene proteínas también. No sé si no tiene ADN. Tipo, las proteínas contienen carga positiva y se teñirían con la eosina en realidad. O sea, ¿no sería medio rosadito? O sea, sí tiene proteínas, pero igualmente lo van a ver violeta, porque el contenido de ADN es mayor, ¿no? Entonces es muy violeta. O no Claro, o sea, tanto. violeta seguro. Ahora habrá que ver qué tan violeta puede ser. O es violeta o violeta, no sé cómo decirlo. Como más tranquilo o violeta Lila. intenso. Capaz que con una imagen de micrografía óptica. ¿Pueden ver algún núcleo por acá? Sí. Por las dudas, estas células que están viendo acá no son las células de la imagen, de la electrónica, ¿verdad? Nada, lo vi ahí y lo puse solo. Bien, ¿y pueden, no sé, marcar algún núcleo? Por ejemplo, ¿esto sería un núcleo? ¿Pero cuáles son las células? ¿Esas chiquitas o las grandes? ¿O son las dos células? Bien, buena Importante pregunta. pregunta. Buena pregunta. Bien, capaz que vamos a empezar primero por ver las células, capaz. Sí. Las grandes son bastante icónicas, ¿no? Tipo, las ven bastante bien. Acá las estoy delimitando un poco. Claro, Esas y eso son, que está medio blanquito, o sea, blanco y violeta, eso es el núcleo. El nuclear es lo que está violeta intenso. exacto, exactamente. Esto es una neurona. Esto es como bastante característico de las neuronas. Tienen el núcleo con una tensión no muy fuerte, o sea, tensión, o sea, tenido, pero bastante tranqui, digamos. Y después tienen un nucleolo muy evidente. Tienen un gran nucleolo que se tiñe muy fuerte con hematoxilina. Eso les está hablando de la función de esta célula, ¿no? Que está constantemente sintetizando proteínas. Pero entonces, ¿por qué el núcleo se ve tan clarito y el nucleolo se ve tan oscuro? ¿Qué es lo que cambió ahí? En el núcleo no es que está la heterocromatina mucho más condensada, entonces por eso se vería más oscuro. En el núcleo lo digo, perdón. Ah, ahí va, ahora sí. Claro, exactamente. Es por la conformación de la cromatina. ¿Se acuerdan de genética? Que la heterocromatina sería la que está más, con la forma más condensada del genoma, y la eucromatina es el contrario, ¿no? Una célula que tiene mucha eucromatina, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que les dice que una célula tenga mucha cromatina, mucha eucromatina? Que no está en división. Capaz. El tema es que yo lo asociaba más por la etapa del ciclo celular, pero capaz que no es por ahí. Es que Mi bebé está igualmente. haciendo Que transcriptores. está, ahí va transcribiendo genes. Ah, exactamente, está haciendo expresión génica. O sea, está constantemente sintetizando proteínas, generando ARN para sintetizar proteínas. ¿Se acuerdan que si la cromatina estaba muy condensada, como en el caso de la heterocromatina, la maquinaria de transcripción no puede entrar no puede acceder al ADN como para transcribirlo? Por eso las neuronas, que son células que están constantemente generando proteínas, tienen este núcleo tan pálido. Y el nucleolo muy, muy denso, ¿por qué sería? Muy, muy basófilo. Te
teórico nombraban que el nucleolo era como una fábrica de ribosomas, entonces hay pila de proteínas ahí unidas. No sé si le da la atención. Exacto. Pero si fueran un montón de proteínas, se teñiría con el otro. Claro, es que no son proteínas como tal, o sea, digamos que Claro, son son ribosomas. riboproteínas. Claro, es el centro de síntesis de los ribosomas. Por lo tanto, se están sintetizando mucho ARN para después ensamblarlo a las proteínas que se forman después los ribosomas. El ARN de transferencia también se forma en el núcleo, ¿no? Sí, Mira. el ARN de transferencia y el ARN mensajero, después se exporta hacia el citosol, ¿no? Y eso lo Una vamos a hablar un pregunta. poco más adelante. ¿Y se teñiría distinto según en la fase del ciclo celular que esté? Sí. Bueno, depende un poco de cada célula, ¿no? Por ejemplo, una célula, digamos cualquier célula que se pueda dividir, que esté sintetizando mucha proteína, en su momento en la interfase va a tener un núcleo eucromático. Pero ahora cuando se divide, y ya con esto le respondo la duda a Candelaria al principio, en la parte de división, ¿se acuerdan que la cromatina se condensa mucho y forma el cromosoma metafásico, que sería como la forma más condensada de todas? Claro, sí, En- por eso yo, por tu pregunta, sí, claro. No, claro, en ese caso, en la división, ni siquiera vería en el núcleo, porque se acuerdan que en la Ah, mitosis, claro. el núcleo se desarma. Claro, sí, qué bobo. Entonces, claro, una célula que está en división no solo no tendría un núcleo claro, sino que el genoma estaría como más condensado y como en partecitas porque está formando los cromosomas. Ahí va. Bien. Y las otras células que estamos viendo acá, en realidad el tejido nervioso tiene un problema, y es que capaz que ustedes se acuerdan de que habrán visto que la neurona tiene dendritas, tiene axón. Acá solo vemos el cuerpo de la neurona, vemos el soma. ¿Por qué? Porque en realidad cuando vemos preparados de tejido nervioso, esto lo verán el año que viene, no podemos ver toda la célula en sí. Y esto nos pasa con las neuronas, que solo vemos el cuerpo, y nos pasa con estas otras células, que solo vemos el núcleo. O sea, es muy difícil reconocer los límites de esta célula. Pero cada uno de estos núcleos son en realidad una célula que no podemos ver los límites, no podemos ver cuándo termina la célula. Pero son todas células, o sea, todo esto son núcleos. Venga, acá un núcleo bastante eucromático con un núcleo evidente. Acá hay un núcleo que no es tan eucromático, es más tirando a heterocromático, o este de acá, porque es más basófilo, ¿entienden? O sea, si tuvieran que ver este núcleo, ¿qué sería? ¿Eucromático o heterocromático? Eucromático. Eucromático. Bien, perfecto. O sea, está sintetizando mucha proteína, que además lo pueden ver por la cantidad de retículo plasmático rugoso que tiene alrededor del núcleo, ¿no? Bien. Ahora, la parte B dice, con el mismo criterio. Ah, espera, antes de, a ver qué era la parte B, antes de seguir. ¿Cómo clasifica las regiones con A, B y C? Ah, está, es como nombrarlo. Capaz que estaría bueno ver eso y después volvemos a la imagen esa que tenías anterior, pero trabajen esa Dale. parte primero. Dale. Entonces les dice que clasifiquen a B y C otra vez como heterocromatina como eucromatina. A sería eucromatina, B sería heterocromatina y C también eucromatina, ¿no? Al revés, creo. ¿Al revés? Ahí va. Ah, bien. Eucromatina B, A, hetero. Ahí va, porque es más basófila, ¿verdad? Ojo, acá estamos viendo una microscopía electrónica de transmisión. O sea, no tenemos colorantes, ni luz, ni nada de eso. Pero no se distingue por los tonos de grises, por ejemplo. Sí. Está. ¿Cuál sería más electron densa? ¿La
¿La heterocromatina o la eucromatina? La hetero. Sí, a la Bien. heterocromatina, ¿no? La heterocromatina, porque vieron que está como más juntita, entonces va a quedar como más denso a la vista en el microscopio. Bien. Ojo, lo que les decía Ramiro recién, tengan en cuenta cuál es la técnica. O sea, acá no pueden decir basófilo porque no hay ningún colorante básico. Entonces, con esta técnica no pueden saber. Ustedes saben porque ya vieron otro preparado, pero ahí no podemos decir, con esta técnica no podemos decir que sea ni basófilo ni acidófilo. Podemos decir electrón denso o electrón lúcido. Es importante eso. Y entonces sería A y C, heterocromatina, y B, eucromatina. Y volvemos acá. Voy a prender la luz un segundo, no sé, la Dale. vemos. Esperen que voy a buscar para anotar, porque me pareció interesante ver otras cosas. Que capaz que nos adelantamos, pero no importa, como acá se ve bien eso, está bueno tenerlo en cuenta. Vieron que estábamos viendo esta célula, por ejemplo, que me salió horrible el trazo, voy a tener que... Esta otra, que teníamos el núcleo bien eucromático, o sea, cuando se tiñe poco, ven que es basófilo, sí, pero es muy claro, y lo que ven es muy marcado el nucleolo. Y eso como que se correlaciona con que hay una síntesis de proteínas muy importante, o sea, en un núcleo interfásico, y que en una síntesis de proteínas muy importante. Y lo que les decía Ramiro recién, que de repente estas otras células más chiquititas que hay alrededor, es bien llamativo, no, o sea, bueno, primero que eso, que los límites no se ven bien, pero esos núcleos chiquititos que aparecen allí alrededor, si ustedes se fijan, no son todos iguales tampoco, ¿ven? Ese que puse ahí, intenté hacer una flecha, yo qué sé, pero me salió cualquier cosa. Si lo comparan, por ejemplo, con este otro, ven que ese que señalé primero es más redondito y es un poquito más pálido, y el otro que señalé después es más oscuro, o sea, es más heterocromático. El primero es más chiquito, pero es relativamente eucromático. No es tan eucromático, en realidad también, si uno piensa, tiene un poco de eucromatina, pero ese núcleo es mucho más chiquito y la misma cantidad de ADN va a estar más empaquetado igual siempre. O sea, el material genético que tiene la célula grandota esta con un núcleo enorme, con ese núcleo enorme, con un nucleolo enorme, que incluso el nucleolo de esta célula, si ustedes se fijan, es casi... Hay células que todo el núcleo es de ese tamaño. En ese núcleo, la cantidad de ADN que hay es la misma que hay en estos núcleos chiquitos. ¿No? O sea, entonces, esos núcleos están, bueno, si yo tengo un núcleo enorme y tengo que además es eucromático, me está dando datos de la función también. Y tengan un poco en cuenta eso, ¿no? Cuando observamos. Y eso se va a correlacionar con ese citoplasma que aparece ahí. Que no sé si esa parte yo me la perdí, porque en un momento se me colgó un poquito la internet, no sé si lo hablaste ahí de ese citoplasma. No, del citoplasma no hablamos, ¿no? Digo, capaz que viene después, pero ya que están ahí está bueno mencionarlo, ¿no? Que siempre va a haber, o sea, lo que es la correlación entre la forma del núcleo y las características del citoplasma. Está bueno tenerlo en cuenta. En ese caso, como ustedes vieron, tienen las neuronas tienen ese núcleo enorme y bien eucromático porque están como expresando una gran cantidad de genes o una amplia variedad de genes, y se refleja que en el citoplasma tenemos es basófilo ese citoplasma.
Ven que sale de lo común, o sea, ¿por qué puede estar basófilo el citoplasma? ¿Se acuerdan? O sea, de nuevo los conceptos de basofilia y acidofilia. Si está basófilo porque está ácido. Ajá, Ah. bien. ¿Y qué Por puede el haber ácido en el citoplasma? El ARN que se está traduciendo. Ahí está, y los ribosomas sobre todo. ¿Tá? Una gran cantidad de ribosomas que en la microscopía electrónica los van a ver, que pueden estar en forma libre o adheridas al retículo. De hecho, las neuronas tienen de todo tipo, tanto ribosomas libres como adheridos al retículo en grandes cantidades, y se generan esos incluso como acúmulos basófilos, que es lo que ven en la micrografía, en la microscopía óptica con hematoxilina y eosina, que es lo que estaban viendo recién. Y otro concepto que está bueno también ya ir viendo es que de repente hay neuronas que pueden tener, tipos celulares, algunos tipos celulares que pueden tener gran cantidad de ribosomas en el citoplasma, y dependiendo de qué proteína están sintetizando y cuánta variedad y todo eso, van a tener o ribosomas libres o ribosomas o mucho retículo rugoso. Y también pasa no solo con la variedad, sino con la cantidad y la correlación con cómo se ve el núcleo. Un núcleo que está así bien eucromático tiene bastantes genes en transcripción, pero por ejemplo un plasmocito no tiene un núcleo tan grande ni tan eucromático, pero tiene sintetiza una cantidad enorme de una única proteína, y por eso tiene un montón de retículo rugoso, pero el núcleo no es como el de las neuronas. Entonces, esas cosas que uno las va observando, si uno lo correlaciona con la función, está bueno irlo manejando desde ahora, aprender a observar qué cosas me está diciendo lo que estoy viendo. No sé si se entiende. Sí, una pregunta. Cuando decimos que es eucromático, estamos diciendo que es ácido, ¿no? No, estamos diciendo que tiene la cromatina que no está condensada. No estamos, o sea, eucromático es eso, que tiene la cromatina no condensada. Okay. Heterocromático es que tiene la cromatina condensada. O sea, si vos tenés ADN va a ser ácido, ¿no? O sea, va a tener cargas negativas en la molécula y va a ser basófilo. Acá vos tenés diferentes grados. Cuando vos tenés más heterocromatina, vas a tener más heterocromatina condensada, lo vas a ver como con más color. Esperen un cachitito. Y hacerle unos dibujitos acá afuera. Si vos tenés hebras de cromatina que está cortada en transversal acá, algunos cositos podrían ir cortados. Imagínense esto así. Si yo esto lo miro de lejos, lo voy a ver bien azul. Pero si yo tengo de repente en el mismo lugar, como más así, lo voy a ver más como clarito. Pero, o sea, es azul, nada más que en algunos lados está más empaquetado y en algunos lados está más disperso. Y de hecho, los núcleos grandes tienden a tener, o sea, las células como que tienen ese crecimiento y son más grandes también en parte o sea, ese núcleo se hace también y crece para alojar esa cantidad de cromatina que tiene que tener, o sea, como que esté más desplegada y más accesible a las polimerasas y a toda la maquinaria para la transcripción. Y los núcleos chiquitos también pueden apretar mucho la cromatina que tienen
que no están transcribiendo, y bueno, van a tener, siempre va a haber una parte de la cromatina que se esté transcribiendo, en casi todas las células, digamos. Entonces, si fuera heterocromático, lo veríamos como todo más oscuro, tipo todo el núcleo, no solo el nucleolo. Claro, como esta, por ejemplo, esta es una célula más chiquita, esa que te señalé ahí, con azul. Eso es el núcleo entero de una célula. En cambio, esta también es chiquita, pero es un poquito más eucromático que la otra. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Quedó claro eso? ¿Me dejas compartir una cosa, Ramiro, acá? Sí. Un momentito y después vos seguís que tenés armado eso ahí. Pero acá busqué, porque a mí me parece que esa imagen, yo no sé bien de dónde es la imagen de microscopía electrónica, pero me da la impresión de que es una célula secretora de proteínas. Puede ser capaz que, no sé, podría ser un plasmocito, aunque no tiene tanta cromatina periférica. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, esto es un preparado de un páncreas, en la zona del páncreas exócrino. Vamos a ponerlo con, esperen que voy a cerrar esto acá y lo voy a poner en pantalla más completa ahí. Estas células, o sea, acá vamos a tener estas estructuras que son los acinos del páncreas. Acá las células, les voy a anotar ahí. Ven, por ejemplo, esto es una célula. Acá hay una célula. Están cortadas como en diferentes sentidos, pero estas células son más o menos piramidales. ¿Tá? Quiero correr esta cosa acá. En general, ven, por ejemplo, acá quedaron cortadas bastante como desde lo apical a lo basal. Lo basal es justo esto ahí, lo que estoy señalando ahora, y la célula esta es más o menos así. ¿Tá? Por ejemplo, entonces tenemos una parte de la célula que es la región apical, que aparece bien eosinófila, una parte basal que tiene el núcleo, y alrededor del núcleo es bien basófilo ese citoplasma. ¿Ah? Eso es un poco. Esta, por ejemplo, se ve muy bien también. Eso que les estoy mostrando. Acá el núcleo quedó como un poco más alto, probablemente no sea exactamente. En muchos casos puede pasar que, o sea, y en este tipo celular es parecido a lo que les mostraba Ramiro en el dibujito ahí al inicio, que yo no podía hablar, pero estaba mirando. Si uno mira esta célula acá, va a tener un montón de retículo rugoso acá alrededor del núcleo, y acá va a tener un complejo de Golgi bien importante, y acá estas células tienen un montón de gránulos secretorios donde almacenan su secreción hasta el momento que la tienen que liberar. Entonces, si uno hace un corte, por ejemplo, en este sentido de esa célula, es algo parecido a lo que vemos de repente en algún otro lado, que es lo que es, digamos, es parecido a lo que me parece que estamos viendo en la micrografía, que o sea, si es una célula de estas no lo sé, pero podría ser. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, una de esas, o sea, un corte como este, como el que les mostré acá, donde ustedes ven el núcleo y el citoplasma basófilo alrededor, o sea, como un citoplasma, no es del mismo color que el núcleo, obviamente, pero sí es bastante basófilo. Y tenemos en esta se nota muy bien, si ustedes miran ahí el núcleo ese, es bastante parecido, o este acá, es bastante parecido al que ven en la micrografía electrónica, que tiene un poco de eucromatina, o sea, bastante eucromatina, y sectores con heterocromatina. Pero tiene bastante eucromatina, y eso es porque se están transcribiendo genes. Sin embargo, de repente estos núcleos no son tan grandes ni tan pálidos como el de una neurona, y el nucleolo no es tan grande.
Y ahora después, ahora si querés. No sé si se entiende eso que les estoy mostrando. Yo creo que es una célula de este tipo la que está ahí viendo. O podría ser un plasmocito, un pedacito, un plasmocito, pero me parece que el núcleo no tiene pinta de plasmocito. Pero yo no sé de dónde es, pero se me ocurre que podría ser una célula como esta. Una neurona seguro no es por el tipo de núcleo que tiene, porque tiene tanto retículo rugoso solamente alrededor. Como que las neuronas tienen mucho más ribosomas libres también, es como más disperso el citoplasma, no es tan lleno de retículo rugoso. Bien. No sé si querías, con esta imagen te sirve para algo más comentar, Ramiro, o la sacamos y seguís compartiendo. No, de esto no tenía nada más para decir, ¿no? Está. En el chat habían preguntado el horario del práctico. ¿De qué? ¿Del práctico? ¿De la prueba? Sí, de la prueba. Sí, de la prueba, Laura. ¿No les dice ahí no les dijeron en el... No. No, no pusieron nada y de AT. Ah, pero no dicen nada, pero les mandaron, me parece que habían mandado un mensaje. No mandaron de que nada. iban a ponerlo en un horario que no coincidiera con ninguna otra prueba que ustedes pudieran tener. Claro, eso pero no creo nos que era dicen lo que horario. es que capaz que todavía no está. No sé, supongo yo que ¿a qué hora tienen el parcial? Tampoco nos dijeron. No, 9:30, sí, eso sí. No, el parcial de AT, digo. 11. De 9:30 a 11. Capaz que es de tarde, no sé. No te sé decir la hora. Pero yo había entendido, no me fijé si está el aviso, pero como que iban a poner eso, que iban a coordinar para que obviamente no coincidiera con el parcial. Que de hecho no sirve tampoco que coincida con el parcial, porque si no pueden estar dando al mismo tiempo 2 pruebas. Sí. Y el contenido, que es una fotografía de estas, identificar, algo así. ¿Cómo? El contenido de la prueba. ¿El contenido de la qué va a prueba? ser. No sé, pero es más o menos lo que vimos en el práctico. Pueden, yo que sé, capaz que les piden, estúdiense bien todo lo de la guía de práctico, porque por ejemplo puede ser que alguna de las preguntas, creo que son muy poquitas preguntas también, una de las preguntas puede ser que calculen la resolución o el poder de resolución de algo, de un objetivo, o no sé, de ese estilo de cosas puede ir. Algún ejercicio de cálculo de la resolución, o todo lo que vimos ahí de la basofilia y acidofilia, las cosas que vimos en el práctico. Si Sí, son miran 2 la preguntas guía, nomás. ¿cómo? No, que son 2 preguntas. Por eso es muy poquita. Si miran la guía, ahí tienen los temas que van. Con las preguntas de la guía se dan cuenta cuáles son los temas. Y además en el EVA tienen los contenidos del práctico también. Bueno. Bien. Entonces, nada, vamos a seguir. Que en realidad las partes C y D ya las respondimos. La C dice en cuál o cuáles de las regiones señaladas se espera que se estén transcribiendo genes. Que eso ya lo habíamos hablado. ¿En cuál se transcribiría? ¿En la eucromatina o en la heterocromatina? En la eucromatina. Exacto. O sea, sería en la parte B que muestra ahí en el dibujo. Va, en el dibujo, en la microfotografía. Y después la D dice, ¿a qué tipo celular podría corresponder la microfotografía? Que es lo que estábamos hablando ahora con Laura, que en realidad es una célula que va a sintetizar muchas proteínas, ¿no? ¿Qué célula en particular? Ni idea. Claro. Yo me adelanté ahí, pero me parecía que estaba bueno mostrarlo y compararlo con
con un preparado histológico teñido con hematoxilina y eosina, o sea, con la técnica de rutina. Pero es muy difícil de saber qué tipo. Podría ser, o sea, es una célula que sintetiza mucha proteína. ¿Y qué tipo de proteína les parece que pueda sintetizar? Anticuerpos. Podrían ser anticuerpos, pero en sí, en cuanto a son proteínas que se van a quedar en las células, son proteínas de membrana, son proteínas que se van a secretar. Teniendo en cuenta qué es lo que ven en el citoplasma, ¿qué podríamos decir? ¿Qué hay mucho en ese citoplasma? O en el pedacito que se Retículo ve. endoplasmático. Retículo endoplasmático, ¿de qué tipo? Rugoso. Ahí está. Cuando ustedes ven plano así, o sea, sistemas aplanadas, en una imagen como esta que de repente tiene baja resolución y aunque la estiren mucho no se dan cuenta si tienen puntitos o no, la forma esa aplanada es del rugoso. ¿Tá? Entonces, el rugoso tiene ribosomas adheridos que están sintetizando qué tipo de proteínas, las que qué destino van a llevar. No sé, a La la membrana tal membrana. vez. A la membrana podrían ir. Ah, está, pensé que era tipo solo uno. Yo tipo, pueden ir a la Es solo uno membrana o tipo, afuera. o afuera. Porque Ahí está. al principio habíamos dicho que iban pueden ir al aparato de Golgi también. Claro, pero el aparato de Golgi no, o sea, hay las proteínas del aparato de Golgi, las enzimas, la proteína membrana y las de la luz, se sintetizan sí en el rugoso, pero que tenga tanta cantidad solo para generar proteínas del Golgi es como medio raro. ¿Tá? Entonces, uno tiene que pensar que cuando vemos tanta cantidad de retículo rugoso, es altamente probable que la célula esa tenga una función específica relacionada a la síntesis de una gran cantidad de proteínas que puedan ir o a la membrana o sobre todo a la secreción. Tiene toda la pinta en este caso. Cuando van mucho para la membrana, por ejemplo, una neurona sintetiza mucha cantidad de proteína en secreción, pero en el caso de las neuronas sí sintetizan mucho de proteínas que se va a quedar ella, digamos, para su membrana, que es un montón de membrana que tiene que mantener, para el citoesqueleto, que es un montón de citoesqueleto que tiene que mantener. Y todo eso ocurre en el soma, no en todas las prolongaciones, y por eso el soma es como bien grande, y tiene retículo rugoso, pero también tiene ribosomas libres, bastante cantidad. Y lo que vos dijiste de esas células que mostraste en el otro preparado, que eran sí. de secreción. O sea, las proteínas que... Porque yo había entendido que después del retículo del rugoso iba al Golgi y de ahí se diferenciaban y esperaban a que tuvieran una señal para salir. Sí, Tipo, depende, o sea, no ¿no? siempre... Ahí va, depende de eso. Igual está lo que es la secreción regulada y la constitutiva, pero, o sea, algunas no esperan, es como que las van No, por eso, mandando. pero algunas pueden ir, tipo, se sintetizan en el rugoso y van directamente a secretar, tipo, por secreción. O sea, son proteínas de secreción que van Sin directamente. pasar por el Golgi, decís vos. Sí. No. Ah, está. Ok. La ruta siempre implica el Golgi. El Golgi es el No, por que eso. reparte. El Golgi Claro. es el que vendría a ser el director de tránsito cuando se apaga un semáforo y que ordena el tránsito y dice, ahora ustedes paren y pasen. Bueno, ese es el Golgi. Bien. No sé si tiene otra pregunta, si no pasamos a la próxima. El tipo celular decimos que es el de secreción, digamos. De proteínas, ¿no?
De proteínas, sí, perdón. O perdón. glucoproteínas, le podrían ponerle si quieren, pero de proteínas, o sea, porque las células pueden secretar otras cosas que no sean proteínas. Bien. Ahora, la siguiente dice, como se muestra en la figura, la envoltura nuclear interna y externa forman una lámina continua, conectadas a nivel de los poros nucleares. La continuidad implicaría que las proteínas de membrana podrían moverse libremente entre la envoltura interna y externa, difundiendo en la bicapa lipídica. Sin embargo, las membranas interna y externa poseen diferente composición proteica, reflejando sus funciones diferentes. O sea, eso básicamente, ¿se acuerdan cuando vimos el taller de membranas? Que en realidad en la membrana plasmática dijimos que entre diferentes dominios podrían, como los lípidos y las proteínas podrían como difundir de un dominio a otro si no existieran ciertas cosas que lo evitan. Acá en estas dos membranas, en la envoltura nuclear interna y externa, pasa básicamente lo mismo. Y la pregunta dice, ¿cómo cree que se logra esta distribución diferencial de proteínas entre las dos membranas? Vamos a responder eso primero. ¿Se entendió la consigna? Si no entienden la pregunta, digan, chiquilines, porque si no estamos esperando de gusto y capaz que ni siquiera entendieron la pregunta. No lo entendí. Bien. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto el taller de membranas, dijimos que en la propia membrana, digamos en la membrana, acá, las proteínas pueden difundir, o sea, se pueden mover a lo largo de la membrana. En este caso, imagínense que no existe estas cosas que están acá. Si no existieran eso, bueno, ya le estoy diciendo, pero en realidad las proteínas de esta membrana podrían pasar acá, como dice la letra. Podrían como estar de un lado en el otro. Sin embargo, en la célula eso no pasa. En la membrana del núcleo, acá hay algunas cosas que acá no hay, y viceversa. Ahora, la pregunta les está diciendo cómo se logra eso. Porque hay una diferencia entre la composición de la membrana externa y de la membrana interna. Voy a tirar un brazo, pero el silencio me está poniendo nervioso. No es cuando, cómo se forma el núcleo, o sea, igual que cómo se, tipo, o sea, las lípidos que tenían, cuando vimos lo de membrana, los lípidos que tenían la membrana interna no eran los mismos que eran la externa, porque tipo, a medida que se iban diferenciando, se iban tipo poniendo, o sea, por el externo tenía glúcidos, el de adentro no, y lo diferenciábamos por colores también. Tipo, capaz que como el externo es el que se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, tipo, o sea, ¿por qué? No sé por qué. Claro, es que si igualmente fuera por eso, terminarían difundiendo, a la larga terminarían difundiendo y sería todo lo mismo, ¿no? Ay, bueno, por esas proteínas, como las Tight Junction, ya no sé cómo era en inglés, que tenían, como que les impide el pasaje. Ahí en el chat ponen algo parecido, por las uniones ocluyentes. Ahora, eso era la membrana plasmática, ahora estamos viendo otras membranas, que además está muy bueno el ejemplo de esto porque si se dan cuenta pasa algo parecido. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Miren el dibujo ahí ese que les hice con las proteínas azules y las rojas. Las rojas podrían difundir, y de hecho difunden en el plano de la membrana, y las azules lo mismo, ¿no? Pero llegan acá, y está esto que se los tranca. ¿No? O sea, otro, o sea, en la otra lo mismo. ¿Puedo preguntar una cosa porque, no sé, yo no estoy seguro, pero ¿no se supone que las proteínas cuando salen bueno, de lo que sea, no iban por medio de una vesícula? ¿No pasaba la proteína sola o algo así? ¿O no tiene nada que ver?
Cuando una proteína se tiene que integrar a una membrana, sí, es por un transporte de tipo vesicular, eso sí. Pero las que ya están en la membrana, la estructura de la membrana es fluida, ¿se acuerdan? Que vimos que podrían difundir dentro del plan de la membrana. Estamos hablando de las que ya están en la membrana. Esas azules y esas rojas que ya están, no pasan las azules para el lado de la membrana nuclear interna y las rojas para la membrana nuclear externa. Eso ocurre por eso amarillo o sea, eso que les dibujé ahí, que en realidad ya estaba dibujado. Hay una barrera ahí. Y que es algo parecido a lo que ustedes asociaban con las uniones ocluyentes para la membrana plasmática. En este caso estamos hablando de otras membranas. ¿Y qué es eso que tenemos ahí? ¿Es parte de quién? Del complejo, ¿no? Del complejo. ¿De qué complejo? El complejo del poro nuclear. Exacto. Exacto. Ahí va. Muy bien. Miren que está el poro nuclear, que es lo que habíamos visto ¿cómo se? Ahora puedo mover. Bueno. ¿Se acuerdan que acá habíamos visto los poros por acá? En esos poros tenemos unas proteínas que forman un complejo, que se llama complejo de poro nuclear, y que lo que van a hacer es como sellar esa entrada. Que es lo que tenemos después acá. Son un montón de proteínas diferentes que se van a asociar entre ellas de maneras diferentes, y se asocian también a la membrana y generan como un sellado. Vieron que esto era tridimensional, ¿no? Acá lo ven como medio tridimensional. Y es como un sellado continuo alrededor de todo el poro. Y entonces, o sea, esas proteínas ahí que son parte del complejo del poro, si ustedes fijan, o sea, acá están ya representadas y las ven, no solo de distinto color, sino con distinta forma, pero también la localización. Ven, por ejemplo, esas que son como esas verdes ahí, muchas de ellas son proteínas transmembrana, que lo que hacen es estar fijas en un lugar de la membrana, que en realidad se fijan porque están fijadas entre ellas, formando el anillo del poro, y no difunden para una membrana ni para otra, porque están fijadas entre ellas, y a su vez generan una barrera para que las proteínas de la membrana externa no pasen para la interna y viceversa. O sea que ahí el poro, sí. Perdón, ¿esto es lo mismo que, que para la membrana plasmática? Exacto. Cuando que no podían andar pasándose las proteínas de un lado para el otro y que había como esas barreras para que las que tenían que estar de un lado estuviesen hacia la parte externa o hacia el citosol. Claro, ¿Es el mismo concepto? Es el mismo concepto, o sea, es un mecanismo de barrera que permite mantener las diferencias en la composición de las membranas, por más que la membrana es fluida y o sea, la estructura general que vimos es similar en todas las membranas, y si no tuviéramos este tipo de barreras ni otro tipo de anclajes, la membrana sería toda homogénea. O sea, las membranas celulares serían todas iguales y no habría una compartimentación de las funciones. O sea, las membranas, además de delimitar compartimientos, tienen funciones específicas en cada uno. Por ejemplo, para que no se dé la transcripción y la traducción al mismo tiempo. Ahí está, eso es una función que depende de que generan compartimientos diferentes, ¿no? Y el complejo del poro ahí, en realidad lo que va a hacer es que se regule el pasaje entre el compartimiento donde ocurre una función y la otra, donde ocurre la transcripción y donde ocurre la traducción. Pero a su vez el poro tiene algunas otras propiedades que implican eso que estábamos hablando recién, del mantener las diferencias entre la membrana nuclear interna y la externa de la envoltura. Bien, y vieron que hay las proteínas tipo del complejo,
como están representadas con diferentes colores, son proteínas de diferentes formas, tienen diferentes funciones dentro del complejo, y son todas se llaman nucleoporinas, o sea, porque forman parte del complejo del poro nuclear. Para las funciones que van a tener, bueno, las vamos a hablar, creo que en la siguiente pregunta, me parece. Bueno, y la otra parte decía, menciona ejemplos de proteínas que se localizan exclusivamente en una u otra membrana, o sea, en la membrana interna o en la membrana externa. ¿Qué se les puede ocurrir sobre eso? ¿Entienden la pregunta? Como pista, piensen en las funciones que tiene cada parte. Vimos que en la envoltura para la membrana externa estaban los ribosomas, entonces capaz que podría encontrarse el ARN ribosomal afuera, en la externa. Pero no sé si es exclusiva, porque en realidad se sintetiza adentro. Entonces, tal vez. ¿Quién se sintetiza adentro? No entendí eso que dijiste. No se sintetiza, o sea, bueno, siempre el ARN ribosomal se sintetiza dentro del núcleo, ¿no? Y su fin es tipo formar ribosomas en el exterior. Y habíamos visto. Ahí va. Los ribosomas se forman en el citosol, no dentro del núcleo. O sea, se No, forman sí. las subunidades en el núcleo, en particular en el nucleolo, y esas subunidades salen por separado y solo se forma el ribosoma cuando empieza la traducción de un mensajero, ¿no? Sí. Pero no habría ARN ribosomal sobre. Bueno, estamos hablando de proteínas, las proteínas unidas al ARN ribosomal, capaz. O sea, ARN ribosomal podrías tener del lado citosólico formando parte de un ribosoma. Ahí va. Pero no suelto así, solo no. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Porque el ribosoma se forma así, solo si está traduciendo un mensajero. Y el ribosoma se une a la membrana del retículo, sí, solo si está traduciendo un mensajero que tiene determinada secuencia que lo lleve a la membrana del retículo, si no, no, va a quedar en el citosol. Y todo eso no va a ocurrir nunca dentro del compartimiento nucleoplásmico. ¿Sí? Entonces, no entiendo la pregunta entonces. O sea, no sé qué proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que hay en el externo y en el interno? La membrana. En la membrana externa y en la interna. ¿Cuáles estarían solo del lado externo? O sea, ejemplos de proteínas que podrían estar solo del lado externo y otras que podrían estar solo del lado interno. ¿Cómo se une el ribosoma al retículo? Puede ser que las membranas del medio interno estén unidas a laminas y las del externo al retículo endoplasmático rugoso. Esa es la respuesta. A ver, estamos hablando de proteínas de la membrana, proteínas que sean parte de la membrana. O sea, integrar todo eso, tipo ese tipo, qué tipo de, si son intermembranas. No entiendo, vale, no sé qué tipo de proteínas. Pero va por ahí lo que estábamos hablando, no es nada raro. Por eso les preguntaba, si nos quedamos, o sea, piensen, por ahí mencionaron que, no sé si lo dijeron o lo leí en el chat, ya a esta altura me entreveré yo también. Pero digamos, del lado externo se pueden unir ribosomas. Del lado interno, en la membrana interna, se puede unir las laminas nucleares, ¿no? Pero ¿se unen así a los lípidos, así al azar, o se unen de alguna manera particular?
En el O sea, ¿por qué? teórico, Sí. perdón, en el teórico Sí, dale. decía que las cosas que venían del lado externo se unían a la importina y del lado interno a las RAN. Estamos hablando del transporte a través del poro, pero la pregunta no se refiere a eso. O sea, lo que decís no está mal, pero no es la pregunta que se está haciendo. Capaz que piensen, ustedes hablaron de la lámina nuclear, ¿no? Que es como lo que está por adentro, o sea, por adentro del núcleo, como, digamos, entre comillas, pegado como a la membrana interna. La lámina nuclear está hecha de qué? ¿Qué es? ¿A qué recuerda en el resto de la De célula? filamentos intermedios. Exacto, son filamentos intermedios, son lamininas, o sea, son como si fueran como un citoesqueleto del núcleo, digamos. Si se acuerdan del citoesqueleto del resto de la célula, y de uniones intercelulares, se acuerdan que hay ciertas uniones que están unidas al citoesqueleto. Esas uniones tienen proteínas que son transmembrana y que son las que se usan para unirse a proteínas iguales o diferentes, no sé, de otras células. Sí. Y esas proteínas son transmembrana. Y a la vez tienen otras proteínas que son como proteínas adaptadoras o proteínas fijadoras que se unen a esas proteínas para después unir el citoesqueleto. ¿Entienden? Eso es como un complejo de una cosa se une a la otra y esta une a otra. Y ahí queda como todo fijado a la membrana. En este caso pasaría lo mismo. La lámina nuclear no se une directamente a la membrana nuclear, sino que tiene como otras proteínas que la van a unir. Y a su vez en la membrana tiene que haber una proteína receptora, digamos, o sea, que sea capaz de unirse a las proteínas adaptadoras. O sea, esa membrana nuclear interna tiene unas proteínas que permiten que se una a las laminas, indirectamente, ¿no? A través de las otras. Pero, o sea, esa podría ser un ejemplo de una proteína que estaría solo del lado interno, o sea, solo en la membrana interna. Eso sería un ejemplo. Y del lado externo, entonces, no sé si se entendió eso, a ver, porque yo Se entendió, pero es más rara la pregunta. O sea, tipo, y del lado externo hay proteínas en la membrana que se unen a otras proteínas que se unen al retículo endoplasmático. no, O sea, son ¿cómo proteínas al que se unen a retículo? proteínas, no entiendo. ¿Se acuerdan que en realidad la membrana nuclear externa es continua con el retículo? Es No es que parte, se es como si une. fuera parte, ¿no? Qué Ay, entreverado está esto, perdón, pero... no sé, Ah, hay que me no, conteste ya no... directamente. Sí, porfa, contesten directamente porque yo ya me perdí en esa pregunta real. No estoy entendiendo, ya entré en crisis. Ramiro, ¿no tenés un esquema de la membrana ahí a mano? No, No. no, Si no, no buscamos traje, en el no. libro. Busco en el libro y lo miramos. O Digo, sea, hay capaz que eso proteínas. los ayuda. Lo que vos dijiste, Laura, era que, o sea, lo que entendí, por lo menos, es que había proteínas, tipo, del lado interno, que, que, que se unían a otras proteínas de los filamentos intermedios de la lamina. O sea, proteínas que unen eso con la membrana. No es que se unen directamente. Podrían unirse directamente, o sea, no es el caso, porque se sabe que no, pero digamos, hay proteínas transmembrana que se unen a otras cosas que pueden estar adentro, o sea, de un lado o del otro. Las proteínas transmembranas, ¿se acuerdan que tenían un dominio que atraviesa la membrana, un dominio hidrofóbico, y un dominio que en el caso de la membrana plasmática era uno hacia el lado extracelular y otro hacia el citosol? En el caso de la membrana nuclear interna, vas a tener proteínas transmembrana que tienen un dominio transmembrana hidrofóbico que está dentro de la bicapa y un sector que queda hacia la luz hacia la cisterna perinuclear, o sea, hacia la luz de la envoltura, y otra que da hacia el nucleoplasma. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, esa membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa
y la membrana del Golgi y la membrana de cualquier organelo tienen una estructura básica general, que es la que estudiamos en el primer práctico, creo. Una bicapa lipídica con proteínas, transmembrana, proteínas periféricas, que se unen de determinadas maneras en la membrana, o como las que estamos hablando ahora, que son proteínas en general integrales de tipo transmembrana, ¿no? O sea, que forman parte de esa membrana. Y esas proteínas, ¿se acuerdan que tenían funciones particulares? Muchas son receptores, muchas son canales. Acá, ¿qué tipo de proteína? Podríamos decir, bueno, esa es una proteína que está en esta membrana y no en la otra. Como hacíamos el ejemplo del intestino para el transportador de glucosa, que tenían que estar los que meten la glucosa para adentro, del lado luminal, donde estaba la glucosa que teníamos que absorber, y el transportador que pasaba, que sacaba la glucosa de la célula en la otra región. Bueno, acá es lo mismo. ¿De qué lado van a estar los receptores para las laminas? ¿Van a estar en la membrana externa o en la interna? ¿De qué lado van a estar los receptores para los ribosomas? ¿Van a estar del lado interno? No, no tiene sentido. O sea, acá como que estamos viendo de nuevo, o sea, la importancia de mantener dominios de membrana que sean distintos entre sí. No sé si ahora me expliqué un poco mejor o los entregué. Ahora sí entendí, ya entendí la pregunta finalmente. La pregunta Sí, es, yo también la entendí ahora. Como ejemplos de proteínas que podrían estar en la membrana interna de la envoltura o en la membrana externa, y por lo menos que las que están en la interna no deberían estar en la externa, y las que están en la externa no deberían estar en la interna. Y eso es importante, por eso, o sea, el tema es como jerarquizar la función del poro, del complejo del poro, que además de regular el pasaje del tráfico de moléculas entre el nucleoplasma y el citosol, además de eso, tiene la función de, o sea, algunas de las proteínas tienen la función de formar esa barrera para impedir que se mezclen las proteínas que tienen que estar en una u en otra membrana. Lo mismo que pasaba con las uniones ocluyentes, que en sí como funcionan en todo el tejido, están un poco para evitar, para sellar el espacio extracelular y evitar que pasen las cosas entre las células, pero también tienen la función de mantener los dominios de la membrana plasmática. En este caso, además de tener la función de regular el pasaje entre el nucleoplasma y el citoplasma, tiene la función de generar la barrera para mantener los dominios de membrana diferentes, o sea que la membrana nuclear interna y la externa mantengan sus diferencias. ¿Se entendió entonces ahora la pregunta? Sí. O sea, las proteínas receptoras de ribosoma van a estar solo en la membrana externa, por ejemplo. Y las otras no, que no sé cuál es la que no. La del filamento intermedio van a estar en la interna, porque las proteínas que no sé si son las receptoras o adaptadoras o qué son. Pero... Y debe haber otras, a mí las que se ocurren como medio obvias son esas. Por eso les decía al principio, piensen en la función o qué cosas son importantes de esas dos membranas que tienen funciones bien diferentes. Bien. Voy ahora sí. Nada. La siguiente dice, analiza el transporte de materiales entre el núcleo y el citoplasma, cuál es el papel que cumplen en dicho proceso los poros nucleares y cómo se regula la transferencia de materiales entre ambos compartimentos. O sea, básicamente hablar de cómo es el transporte desde el núcleo al citosol o desde el citosol al núcleo. Eso sí era lo que decía el compañero de las RAN, porque las proteínas se sintetizan,
O sea, comienzan a sintetizar en el citosol, ¿no era? Y que después, como son traduccionales, ¿no? Entonces se unen al... igual estamos hablando del núcleo, pero no sé por qué lo relacionan con eso. O sea, como que lo de las RAN y todo eso. No eran porque eran muy grandes que no podían pasar por difusión simple. Bien. Bueno, van a haber ciertas moléculas que por su tamaño no van a poder pasar a través del complejo del poro nuclear, pero otras sí van a poder pasar así como difundiendo. Por ejemplo, esta, que al parecer o sea, según el esquema no está usando ningún otro mecanismo. Ahora, hay otras proteínas que en realidad tienen como, digamos, como una señal para que entren al núcleo específicamente, y la célula la lleva directamente al núcleo a través de cierto sistema, que sería todo eso que ven, el sistema de importación, o en el caso contrario, que tenga que salir del núcleo, el de exportación. O sea, el poro va a determinar como una barrera de difusión según tamaño, y además va a actuar como una compuerta que va a permitir el pasaje de ciertas proteínas en particular, ciertas moléculas. Que eso, o sea, ¿se acuerdan que lo habrán visto? Capaz que, no sé si ya llegaron a la parte de transporte vesicular y eso, que hay ciertas señales que van a determinar, bueno, esta proteína tiene que ir al núcleo, esta proteína tiene que ir al retículo endoplasmático, esta otra va al lisosoma. Y así las proteínas se van como enviando a diferentes compartimentos de la célula. Por la secuencia de aminoácidos, ¿no es? Eso. Exacto, exactamente. Acá ven diferentes señales, peptidoseñales, lo que sea, que tienen acá para importar hacia el retículo endoplasmático. Acá para que se mantengan dentro del retículo plasmático. Estos que se van a la mitocondria, al núcleo, que es el que nos importa en este momento. Que se vayan a los peroxisomas, que no hablamos de los peroxisomas, pero no importa. Bueno, o sea, cada proteína va a tener su propia señal para ir a diferentes lugares de la célula. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una proteína no tiene ninguna señal para ir a ningún lugar? ¿Se queda en el citoplasma? Ahí va, se queda en el citosol. Citosol. ¿No? Se queda en el Cierto. citosol. ¿De qué dije? Citoplasma, pero citoplasma abarca los organelos también. Cierto. Los compartimentos. Bien, y ahí no sé, seguir si querés, no sé qué ibas a decir. No, que me pareció que estaba bueno ese dibujito, ese esquemita del poro que te mostraste recién, porque es importante que este concepto, ¿no? Que los poros no son unos agujeros que pasa cualquier cosa para un lado y para otro, sino que está bien regulado y tiene esas compuertas. Y la secuencia por ejemplo, para la importación al núcleo, la secuencia señal de localización nuclear en una proteína tiene en el citosol una proteína que la reconoce, que la lleva, que se une una parte del complejo del poro, que eso hace que haya un cambio conformacional que haga que la traslade hacia el otro lado. O sea, no es que pasa cualquier cosa, no son agujeros que dejan pasar lo que sea, sino que tienen que ir para el núcleo las proteínas que vamos a tener dentro del núcleo, o sea, las que se necesitan ahí, las que deberían estar ahí. Y no cualquiera. Y también el pasaje hacia afuera del núcleo también está regulado. Si justo pasó una hebra de ADN por ahí que andaba en la vuelta, no se sale un poco para afuera, porque sí. Van a salir hacia afuera lo que tiene que salir hacia afuera. ¿No? Y todo esto es lo que está en la siguiente diapo, que es un poco pesada, pero sería esto. Ven acá el sistema de importe y el sistema de exporte. No sé si alguien lo leyó, alguien que se anima a hablar y a explicar con la ayuda de la imagen igual. Yo creo que viene el teórico algo así como que cuando iban a meterse al núcleo se tenía que usar algo que se llama importina o algo así, ¿no? Que como que la ayudaba a pasar y después eso como que la RAN GTP creo que era,
como que le desenganchaba la importina y ahí podía salir, o algo así, no estoy muy seguro. La GDP, sí, la Está GDP eso. primero, ¿no? Como que tiene, o sea, la importina se unía a la carga y eso pasaba por el poro y eso, la importina, o sea, la RAN GDP pasaba a RAN GTP que tenía más afinidad, porque hay diferencia de pH también. Por eso se suelta la importina, que creo que el núcleo es un poco más ácido que o al revés, no me acuerdo. No me acuerdo cuál es más alcalino, pero la diferencia de alcalinidad de la pH hacía que una se soltara y la RAN GTP tenía más afinidad o sea, se soltaba la carga, ¿no? Después de que se soltaba la carga, la RAN GTP tenía ¿cómo es? Más afinidad, y eso, y después cuando se hidrolizaba, o sea, RAN GDP, que está ahí afuera, tipo sale, y así el ciclo. Te lo expliqué horrible, pero como que una vez que se hidroliza, tiene menos afinidad, entonces suelta, y es como así como el transporte de eso. Bien, pero creo que se entendió igual. O sea, básicamente, A jerarquizar un poco lo que hablaste como ahí también que es importante. Es un proceso que no es, o sea, que gasta energía, ¿no? O sea, que la célula gasta energía para definir y clasificar qué cosas pasan y qué cosas no. El ciclo son parecidos los ciclos, tampoco nos vamos a poner a detallar todo, pero básicamente eso, ¿no? Que existen importinas, exportinas, que existen también de un lado y del otro del poro, o sea, en el interior del núcleo o en el citosol, todas estas moléculas que participan en el transporte. y un poco este transporte en realidad, básicamente la importina se va a unir y va a meter por adentro del poro hacia el núcleo, y acá se va a unir a RAN GTP, que por qué RAN GTP adentro del núcleo y no fuera, es básicamente porque adentro del núcleo tenemos a RAN GEF, que no me acuerdo exactamente qué significa GEF, intercambiador de guanina, algo así. Sí, algo así. Guanine, exchange, la F no me acuerdo, guanine exchange ¿Factor? ¿será? Sí. Supongo, sí. Sí, creo que sí. Pero nada, es como una proteína que en realidad va a agarrar al RAN. RAN es una GTPasa que se puede unir a GTP o a GDP, y en realidad tiene actividad de hidrolizar el GTP. Y el RAN GEF lo que va a hacer es cambiar el GTP, el GDP, y le va a poner GTP. Por eso dentro del núcleo hay mayor concentración de GTP. Entonces ahora que se unió el GTP, la importina pierde la afinidad por la proteína que tenía que transportar, y ahora se libera esta proteína y la importina vuelve otra vez para atrás, y el RAN GTP se va a transformar en RAN GDP, porque en el citosol está RAN GAP, que lo que hace es favorecer la hidrólisis del GTP. Y algo similar pasa con la exportación, solo que la proteína es exportina y nada, es como lo mismo pero al revés. No sé si entendieron bien esto, o si tienen alguna pregunta sobre este sistema. Oye, una pregunta, o sea, vos la carga que vos tenías, o sea, la importina se une a la carga, ¿no? Y una vez que pasó el núcleo, la carga se desprende de la importina y la importina se une al RAN GTP, ¿no? Claro. Está, O porque no el RAN GTP se une a la importina. Bueno, sí. Claro. Y en ese momento vuelve otra vez. Y ahí sale otra vez el citosol y se vuelve a unir, y es como un ciclo. Es un ciclo. Acá preguntan, ¿y dentro del núcleo es la importina la que cataliza el cambio de RAN GDP a RAN GTP? No, si bien esta imagen, en realidad el cambio de RAN, ¿qué me han dicho? ¿De GTP a GDP o de GDP a GTP? De GDP. Dice, dentro del núcleo es la importina la que cataliza el cambio de RAN GDP a RAN GTP. Ah, ahí va.
Claro, en realidad no es la importina, sino que adentro, o sea, cuando una vez que el RAN está adentro, va a actuar el RANGEF, que es como otra proteína que va a hacer que cambie la guanina. O sea, va a cambiar el GDP por el GTP. Como ven acá, sale GDP y entra GTP. Que es también lo que ven acá. Acá el RAN GTP se va a unir a esto. Si les pidieran un ejemplo de proteína que tuviese secuencia de localización hacia el núcleo, ¿cuáles pondrían? Capaz que lo pregunto después, pero digamos, está bueno como para aterrizar todo esto, ¿no? No le preguntan. ¿Qué proteínas Las van al histonas, núcleo? tal vez. Zonas. Y un montón, todas las que necesitan montón. para, porque todas las ligasas, las sintetasas, todas esas, o sea, hay un montón, pero son las que se me ocurren ahora, ¿no? Ahí está. O sea, todas las para el coso del ADN. Sí, sí, Exacto. todas las proteínas, que en el núcleo hay un montón, todas las enzimas, acuérdense que son proteínas, y pasan muchas cosas que son necesarias enzimas dentro del núcleo, todas esas van a tener una secuencia señal de localización nuclear. Las polimerasas también. Las polimerasas. ¿Cuál era? El RAN GEP era el que, porque me maría ahí con la pregunta. Ahí va. Ah, no, el GF, nada que ver. Es el que pasa de GDP a GTP. Claro. Ahí va. Porque en el teórico daba a entender, creo que por eso la pregunta de la compañera, o capaz que no, pero no sé, daba a entender como que la importina era la que catalizaba, no sé cómo, pero como que la que catalizaba esa reacción de GDP a GTP, de RAN. No, en realidad que lo hace es RANGEF. La importina solamente se va a unir a esto. O al revés, esto se va a unir a la importina. Bien, no sé si tiene alguna... RANGEF, por ejemplo, debe tener señal de localización nuclear. Ahí mirando, ahí. Y además vieron que está unida a la cromatina y todo. Las laminas también pueden tener. Bien. Acuérdense de eso, la síntesis proteica va a ocurrir en el citosol. Se inicia seguro siempre en ribosomas libres. O sea, de hecho, tiene que haber un mensajero y iniciarse una traducción para que se forme el ribosoma. Y bueno, las proteínas podrán quedar en el citosol y de ahí irse para el núcleo o quedarse mismo en el citosol o irse a las mitocondrias o a los peroxisomas. Y en otros casos, como planteaba la compañera hoy, que empezaron a pensar que sería toda esta cuestión de cotraduccional y posttraduccional y todo eso, que capaz que es eso lo que viene ahora, no me acuerdo si era en ese orden. Sí, más adelante hay algo de eso, sí. Todas las ideas mezcladas tengo, no, tremendo. Bueno, nada, la siguiente dice, estas dos preguntas, las dos que vienen, son múltiple opción, así que está bueno para ir practicando. Dice, las mitocondrias pueden identificarse habitualmente en las micrografías electrónicas por la presencia de, y ahí les da las opciones. Que esto ya lo hablamos en realidad, lo hablamos al principio del taller. ¿Cuál sería la correcta? ¿La C? Bien, perfecto. Capaz que podemos decir por qué no son las otras. Sí, sí. ¿Por qué no sería la presencia de gránulos densos abundantes? Y porque esos serían los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Tipo, capaz. Bueno, podría ser. Pero en realidad gránulos densos abundantes no tiene por qué ser algo característico de un organelo tampoco, ¿no? Por ejemplo, el glucógeno también son gránulos densos y están dispersos por el citosol o pueden formar acúmulos.
sea, en realidad los gránulos densos no son tan característicos.